Muchas gracias, buenas tardes, un placer saludarlo. No, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Es que quisiéramos entender la fuerza, la magnitud de esta explosión, sobre todo por todos los químicos que estuvieron en este barco, que fueron lo que detonaron, independientemente del incendio que ya se registraba, pero para que cualquiera de nosotros lo entendamos, ¿cómo fue la explosión? ¿De qué tamaño es el impacto y por qué? Bueno, más o menos de acuerdo a los criterios del Servicio Geológico de los Estados Unidos, dicen que la equivalencia de esta explosión con relación a un movimiento telúrico es de aproximadamente de un movimiento telúrico de 3.3 en escala de Richter. Como vemos, es una explosión bastante fuerte. De hecho, se considera que es la explosión no nuclear más grande de los últimos tiempos. La explosión no nuclear más grande de los últimos tiempos, con un sismo equiparable a 3.3 de magnitud. ¿De qué tamaño es entonces el impacto en esta ciudad? ¿Qué fue lo que pudo sostenerse en pie, si es que algo todavía sirve? Bueno, definitivamente las edificaciones quedaron bastante sentidas. La mayor parte de la destrucción se debe a la onda expansiva de la explosión, y creo que el trabajo de reconstrucción que ahorita tienen en el Líbano es sumamente fuerte, considerando más aún que está en un momento económico sumamente difícil. En 2018 tuvieron apenas un crecimiento económico de 0.02%. Y se preveía que para el año 2019 tengan más bien un decrecimiento económico. Entonces, el desastre, no solamente en lo físico, sino en las repercusiones económicas, es demasiado severo para el Líbano en este momento. Si sumamos a eso que los servicios de sanidad en general para la población estaban bastante debilitados ya antes de que ocurra esto, y agravado por la crisis del COVID-19, imagínense en este momento con esta explosión. Definitivamente su capacidad de servicio sanitario está sobredemandada, una situación muy difícil. Cuando vemos las imágenes, a todos nos sorprendió evidentemente primero la nube, y luego esta especie como de hongo, y luego los tonos que fue cobrando de color esta nube. ¿A qué se debe todo ese efecto? Bueno, comenzamos a analizar qué es lo que explotó, y extrañamente, al contrario a lo que se esperaba de un explosivo de alto poder, se trata de nitrato de amonio. El nitrato de amonio es un químico que se utiliza comúnmente para proveer de nitrógeno a los aspectos agrícolas, es más bien un fertilizante. Por sí solo no es un explosivo fuerte, es un explosivo más bien de carácter mediano, pero lo que le hace que cobre su nivel de explosión más fuerte es cuando se mezcla con algún combustible tipo diésel. Es lo que lo que normalmente se le conoce como ANFO. Es un explosivo utilizado por las organizaciones terroristas muchas veces, pero en este caso no se ve la justificación y surten muchas interrogantes. En cuanto al hongo que se produce, el que usted bien mencionaba por diferencia de colores y todo, es porque también existe una elevadísima carga química de gases que se producen con explosión, entre ellos de nitrógeno y también de amoníaco, lo cual resulta tóxico para la población. El esfuerzo o la configuración de la explosión tipo hongo es por la cantidad enorme que estaba ahí concentrada. Estamos hablando de 2.500 toneladas de nitrógeno, de nitrato de amonio. Esto en sí debería haber tenido ciertas condiciones particulares típicas para poder almacenarlo. No se puede almacenar de esa manera tan abierta o deficiente como estaba aparentemente almacenado el explosivo, nitrato de amonio. A pesar de que las autoridades pertinentes de aduanas indican que tenían conocimiento de que estaba mal almacenado este material y que habían solicitado que salga del puerto, más bien ese material, pero no les hicieron caso a su recomendación. La gente ya comenzó a escribirnos, a plantearnos las preguntas por el interés, tal vez incluso la ignorancia que muchos tenemos al hablar acerca de este tipo de explosiones. Y una de las preguntas es, ¿por qué decimos con frecuencia que es parecido a nuclear? Nuclear son ya como palabras mayores, ¿no? ¿Por qué se nos fue esta idea a asociarlo con algo nuclear?
Bueno, el primero que asoció el tema con algo nuclear es básicamente por la configuración del hongo que usted bien señalaba. Ese tipo de hongo se debe a una explosión nuclear y quizás por esto fue la primera impresión que tuvo el jefe de gobierno de Líbano. De este país para indicar que esto era similar a lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Sí. Definitivamente no es la misma explosión. Sin embargo, como le decía al inicio, no deja de ser cierto que se considera que es una de las explosiones no nucleares más fuertes de los últimos tiempos. Una explosión atómica o nuclear, ¿a qué es lo más parecido? Porque usted decía, no es como la bomba de Hiroshima y esa explosión, es mucho más chiquita, pero entonces, ¿cómo podríamos hacer este comparativo? Bueno, los explosivos nucleares tienen otros principios y tienen un nivel de destrucción mucho mayor. No se puede desmerecer el nivel de destrucción que tiene, que inicialmente se dijo que era de 10 kilómetros. De hecho, todavía ni siquiera se puede hacer un cálculo de las pérdidas que hubieron como resultado de este evento. Pero para que tenga una idea con relación a lo que dice en cambio las relaciones exteriores de mi país, nuestro consulado está a 15 kilómetros del lugar de la explosión y sin embargo tuvo daños también. Entonces es una explosión bastante fuerte. Una explosión nuclear, en cambio, puede arrasar con todo lo que hay en la parte de superficie, tiene un abanico mucho mayor de repercusiones y definitivamente tiene un impacto radiológico que perdura por muchísimos años. Aquí afortunadamente no es un material radiológico, sin embargo hay que ver la toxicidad de los gases que emanó esta explosión y poder determinar a futuro, en un futuro cercano, esperemos la real magnitud del daño que se produjo. Se hablan hasta hoy de 135 muertos y más de 5,000 personas heridas. Decía que la limpieza a lo mejor no va a ser a profundidad de un material nuclear, sin embargo, pues va a llevar varios meses o varias décadas. Yo creo que va a llevar más bien varios meses, no se trata de una explosión nuclear, sí. Pero el trabajo que tienen que hacer los organismos de defensa civil para remover los escombros, se van a topar con que muchos de ellos van a encontrar un número mucho mayor de víctimas. No se puede estimar así de manera precisa este momento el daño total que se ha causado. Además, muchas de las infraestructuras quedaron sentidas, pues la onda explosiva tiene en sí dos tipos de ondas. Una que va hacia afuera en la parte un poco superior y en la parte interior, por el contrario, es una onda que lleva hacia el sector de la explosión, de tal manera que de esta manera se produce la ruptura de las columnas y las vigas y los elementos de construcción. Y obviamente, como se darán cuenta a futuro, las personas que estuvieron cerca de la explosión presentarán con seguridad rotura de su columna vertebral y en sí de la estructura misma de su cuerpo. Ahora, usted con la experiencia como coronel del Ejército, como subsecretario de Inteligencia, quiero hacerle una pregunta en dos sentidos. La primera, en la búsqueda de personas que hayan sobrevivido, ¿qué tanta esperanza y cuál es la estrategia en tiempo en diseñar un operativo para rescatar personas? Y la otra, ¿hacia dónde apuntan todas las investigaciones? Porque decían que fue un barco que tenía este químico que se quedó ahí sin que se le diera mayor trámite. ¿Podemos descartar cualquier tipo de ataque hasta este momento? Porque las autoridades hablaban de que se iba a castigar con todo el peso de la ley a los responsables, a lo mejor por omisión, pero ¿se puede descartar un ataque? Yo creo que no. El Medio Oriente casi siempre ha sido caracterizado por estas luchas intestinas. Si tomamos en consideración la situación de la región, hace aproximadamente una semana ya presentaron una queja el gobierno israelí porque se habían ingresado personas del Líbano hacia territorio israelita. Esto produjo inicialmente una suspicacia acerca de si es que Israel estaría involucrado en el tema. Sin embargo, claro, el gobierno israelí lo desmintió y además el encargado de seguridad de Palestina también admite de que no, efectivamente no tiene que ver con este tipo de operaciones. Más bien hay que recordar que estamos hace apenas una semana de unos momentos críticos que se dieron en el interior del Líbano, cuando la gente comenzó a protestar por lo que se llegó a denominar la revolución del WhatsApp, ¿recuerda usted? Y respecto al operativo para buscar personas que hayan sobrevivido a esta explosión.
Depende de la capacidad que tengan sus organismos de defensa civil. Es básicamente este momento un operativo muy similar al que debe hacerse como el que se realiza cuando se produce un evento telúrico sumamente fuerte. De modo que predecir que sea demasiado prolongado es un poco aventurado, pero sí hay que considerar que todas las edificaciones, algunas están caídas, pero la mayoría están altamente sentidas. Entonces es muy peligroso hacer las búsquedas de las personas, de las posibles bajas y determinar definitivamente los daños producidos, porque hay que esperar que los defectos que hayan producido en las estructuras esta explosión se terminen de asentar para poder realizar de manera segura las operaciones de rescate y verificar entonces ahí sí, con conocimiento de causa, cuál es la cantidad real de bajas que se producen. Arturo, para concluir, las claves de la información que puede venir en los siguientes días. ¿A qué debemos de estar atentos, alerta, sobre todo en una cuestión geopolítica? Esperar reacciones de la comunidad internacional, de Estados Unidos, por supuesto, por las tensiones que usted ya mencionaba en la zona. Bueno, yo diría más bien que es un problema prácticamente de la región en lo que se refiere a Medio Oriente. Medio Oriente nunca se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser una región de paz. El problema es que ahorita la situación económica se ve agravada en Líbano, y no solamente en Líbano, sino en sí en todo el mundo por la presencia del COVID. Entonces, enfrentar ambas adversidades para un gobierno es sumamente difícil. Más allá de que en este evento que se produjo la semana anterior con relación a las protestas y la revolución que se dio de llamar de WhatsApp por los impuestos que quería imponer a la población sobre el uso de las llamadas telefónicas y las videollamadas realizadas por este medio, cuando dieron solución a lo mismo y quitaron esa medida que se iba a tomar, se vio extrañamente que la población comenzó a juntarse independientes de sus banderas políticas a reclamar contra temas de corrupción, de mala distribución de la riqueza, de ausencia de servicios básicos, ausencia de agua potable, la insuficiencia de un organismo de salud que pueda atender a la población en esta emergencia de COVID-19, de tal manera que este resentimiento, estas inconformidades internas que tiene la población de Líbano, no creo que vayan a permitir que se pueda operar con toda tranquilidad para descartarse. Aparte de que la situación geopolítica misma del Medio Oriente sigue constantemente presentando dificultades y muy alejada de la paz. Arturo Dávila, director académico de Security College, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Un placer, buenas tardes. Buenas tardes.